Ok, vamos a resolver otro ejemplo. El ejemplo 5 dice que calculemos la integral de 8x entre 4x cuadrada más 1, todo eso por dx. Entonces, en este caso, bueno, yo les he dicho que lo que estamos buscando es que aparezca una función y su derivada. En este caso es muy fácil reconocer. La función de la cual tengo la derivada, pues es 4x más 1 y la derivada, pues es 8x. Entonces, u siempre va a ser la función de la cual tengo la derivada, es decir, 4x cuadrada más 1. Si yo derivo u respecto de x, esto es igual a 8x. Y entonces du es igual a 8x por dx. Ahora, me comparo mi expresión con lo que tengo aquí abajo. Justamente ya aparece u, esto que está aquí subrayado es u, y también aparece tal cual de u, nada más que, bueno, sí, tal cual, ¿no? 8 por dx, esto que está aquí, esto es du, y esto que está aquí, que voy a encerrar aquí, esto de aquí es u. Entonces, si en mi expresión ya aparece tanto u como du, el siguiente paso es hacer la sustitución. Entonces, aquí me quedaría la integral de todo esto que está aquí arriba es du, entonces lo pongo, du entre, el entre ya estaba en la expresión de antes, y abajo, dividiendo, está u. Entonces me queda la integral de du entre u. Esta integral es una de las más famosas, ya sabemos de hecho, nada más que ya sabemos cuál es el resultado, nada más que tal vez yo siempre la he escrito de esta manera. ¿Están de acuerdo que escribir du entre u es lo mismo que escribir 1 entre u por du? Lo único que estoy haciendo es separar esta fracción en dos fracciones, nada más que aquí du me queda entre 1. ¿Y por qué la estoy poniendo así? Porque aquí es muy fácil reconocer que la integral de esta expresión pues es logaritmo natural. Recuerden que cuando ustedes tienen 1 entre u, la integral de eso es logaritmo natural de u más c. Y lo último que tengo que hacer es pasar a la variable con la que empecé, es decir, logaritmo natural de u, que es 4x cuadrada más 1, más c. Y terminamos el ejemplo 5. Ok, la siguiente integral dice, calcula la integral de x más 1 entre 5x cuadrada más 10x menos 1 por dx. Ok, este ejemplo es un poquito más complicado que los anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso no aparece una función y su derivada tal cual. O sea, por ejemplo, si yo derivo la función 5x cuadrada más 10x menos 1, pues me quedaría 10x más 10. Sin embargo, o sea, uno podría pensar, y bueno, y la derivada de x más 1 es 1, que claramente no es esta expresión que está acá abajo. Entonces, ni cuando derivo esta me da esta de acá arriba, ni cuando derivo esta me da esta expresión de aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que notar o qué es el caso, lo diferente en este caso? Bueno, pues lo que quiero que noten es que si yo derivo la expresión de abajo, como les acabo de decir, eso me da 10x más 10. Esto hay que tenerlo como en la mente antes de empezar a hacer el método. Uno dice, bueno, yo derivo esto y me va a dar 10x más 10, que claramente no es esto que está acá arriba. Uno dice, ok, no es x más 1. Sin embargo, si yo pudiera multiplicar la parte de arriba por un 10, me quedaría 10 por x, 10x, y 10 por 1, 10. Entonces, como que no son exactamente el mismo, pero se parecen. Lo único que me hace falta es multiplicar por un número.
la parte de arriba. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por un número la parte de arriba para que ya me quede la derivada, tal y como lo hice en el ejemplo, ¿qué ejemplo puse? En el ejemplo 3, cuando hice la función trigonométrica. En ese caso, no sé si recuerdan que multipliqué por un menos y que compensé con un menos que puse afuera de la integral. Pues aquí vamos a hacer algo muy parecido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Entonces, en este caso, tengo que decir que también se utiliza el método de sustitución, no solamente cuando aparece una expresión y su derivada, sino cuando aparece una expresión y algo que es su derivada, pero multiplicada por una constante. O más bien, aparece una función y algo que no es exactamente su derivada, pero que si lo multiplico por una constante, ya es su derivada. Entonces, aquí en este caso, la u nuevamente va a ser, bueno, no nuevamente, más bien 5x cuadrada más 10x menos 1. ¿Y quién es du? Pues du, la derivada de u respecto de x es igual a 10x más 10. Es decir, du es igual a 10x más 10. Todo esto por dx. Y entonces, esta expresión que está aquí la puedo reescribir de la siguiente manera. Es verdad que entonces la parte de arriba, si yo la multiplico por 10, ya me queda la derivada, 10x más 10. Entonces la voy a multiplicar por 10. 10x más 10. Pero si yo multipliqué por 10, pues tengo también que dividir entre 10. Esa división entre 10 la voy a poner como un décimo afuera de la integral. Entonces vean qué fue lo que hice. Multipliqué por 10 el numerador, pero también estoy dividiendo por 10. Pero dividir por 10 es multiplicar por un décimo. Y como multiplicar se puede sacar de la integral, pues lo pongo como un décimo fuera de la integral. Entonces me queda un décimo la integral de 10x más 10 entre 5x cuadrada más 10x menos 1. Todo esto por dx. Y entonces aquí 10x más 10 por dx. Aquí ya está du. Esto es 10x más 10 por dx. Y esta parte de abajo, pues esta parte de abajo es u. Y cuando en una expresión ya aparece tanto u como du, pues yo ya puedo hacer la sustitución. Aquí me queda un décimo la integral de la parte de arriba es du entre la parte de abajo, que es u. Y esto es exactamente igual que en el caso pasado. Es logaritmo natural la integral de esta expresión. Entonces me queda un décimo por logaritmo natural de u más c. Y recuerden que hay que ponerlo en términos de mi variable inicial, es decir, un décimo por logaritmo natural de 5x cuadrada más 10x menos 1 más, perdón por el amontonadero, más c. Y esa es la expresión, o esa es la integral de nuestra función.